Director millonario invita a criada negra a reunión ejecutiva. Cuando ella empieza a hablar, el director general se da cuenta de que ha cometido el mayor error de su vida. Apenas había salido el sol cuando María Soledad llegó al imponente edificio de cristal y acero en el corazón financiero de la ciudad. Con sus 45 años marcados por una vida de duro trabajo, se alisó el uniforme azul oscuro y entró por la puerta trasera, invisible a la mayoría de los ojos. «Buenos días, señor José», saludó al portero con una sonrisa genuina. «Buenos días, María. ¿Lista para otro día de batalla?» «Como siempre», respondió ella, dirigiéndose al ascensor de servicio. Mientras subía, María respiró hondo, preparándose mentalmente para otro día de miradas cruzadas y comentarios susurrados. Ser la única limpiadora negra en un entorno predominantemente blanco y elitista no era fácil, pero mantenía la cabeza alta, orgullosa de su trabajo y de su dignidad. La planta 30, donde se encontraba la sala de juntas de la empresa, era su primer destino. A María le gustaba empezar por allí, aprovechando el silencio de las primeras horas de la mañana para limpiar sin interrupciones. Mientras limpiaba las enormes cristaleras, reflexionaba sobre su vida. «Un día, mi hija estará al otro lado de esa ventana», murmuraba para sí misma, pensando en Luisa, que a sus 18 años luchaba por entrar en la Facultad de Derecho. Tan absorta estaba en sus pensamientos que no se dio cuenta de que había alguien detrás de ella. «Buenos días», la sorprendió una voz grave y suave. María se dio la vuelta rápidamente, casi tirando el cubo de agua. Delante de ella estaba Alejandro Morales, director general de la empresa. Alto, de complexión elegante y penetrantes ojos verdes, era conocido por su genio para los negocios y su carácter imprevisible. «Buenos días, señor», balbuceó María bajando la mirada. Alejandro la observó un momento, intrigado. «¿Cómo se llama?» «María Soledad, señor». «María Soledad», repitió él, como saboreando cada sílaba. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «7 años, señor». Alejandro frunció el ceño. 7 años y nunca hemos hablado. María sintió que le ardía la cara. «Es usted un hombre muy ocupado, señor». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. María deseaba desesperadamente volver a su trabajo, escapar de aquellos ojos que parecían ver a través de ella. «¿Te gusta lo que haces, María?» La pregunta la cogió por sorpresa. «Sí, señor. Es un trabajo honrado». Algo en la sencillez y dignidad de la respuesta conmovió a Alejandro. Sonrió, una sonrisa rara y genuina que iluminó su rostro cansado. «Gracias, María. Sigue así». Y se marchó, dejando a María confusa y un poco temblorosa. El día transcurrió con normalidad, o con toda la normalidad posible después de aquel inusual encuentro. María continuó con sus tareas, ignorando las miradas curiosas de los empleados que la veían hablando con el director general. Hacia las 3 de la tarde, mientras limpiaba los aseos de la planta 25, María oyó voces excitadas procedentes de una sala de reuniones cercana. Reconoce inmediatamente la voz de Alejandro. «No podemos seguir así, Enrique. Las cifras no cuadran y los inversores sospechan». «Cálmate, Alejandro», respondió una voz más tranquila, que María identificó como Enrique Salazar, director financiero de la empresa. «Tenemos la situación bajo control». «¿Controlada? Estamos al borde de un escándalo». María sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Algo iba muy mal. Aquella tarde, cuando María llegó a casa, encontró a Luisa encorvada sobre sus libros de derecho. «¿Qué tal el día, mamá?», preguntó la joven levantando la vista. María dudó un momento. «Normal, hija, un día más de trabajo». Pero mientras preparaba la cena, no podía quitarse de la cabeza la conversación que había escuchado. ¿Qué estaba pasando en la empresa? A la mañana siguiente, María llegó al trabajo decidida a concentrarse únicamente en sus tareas. Sin embargo, apenas había empezado a limpiar el vestíbulo de la planta baja cuando se le acercó una de las secretarias del consejo. «María Soledad, el señor Morales quiere verla en su despacho, ahora mismo». A María se le aceleró el corazón.
¿Se habían enterado de que había escuchado la conversación? Con las piernas temblorosas, subió a la planta 30. Al entrar en el lujoso despacho, María encontró a Alejandro de pie, mirando por la ventana. Se volvió al oírla entrar, con una enigmática sonrisa en los labios. «María, qué bien que hayas venido. Tengo una propuesta para ti». Ella tragó saliva esperando lo peor. «Esta tarde tenemos una reunión crucial con inversores extranjeros», continuó Alejandro, «y quiero que participes». María parpadeó, segura de haber entendido mal. «¿Yo, señor? Pero solo soy la limpiadora». Alejandro se acercó. Sus ojos brillaban con una intensidad casi febril. «Eres mucho más que eso, María. Eres los ojos y los oídos de esta empresa. Ves cosas que nadie más ve». Cogió una caja de la mesa y se la entregó a María. Dentro había un elegante vestido azul marino. «Quiero que te lo pongas para la reunión. Tu presencia aportará una perspectiva única, algo que puede marcar la diferencia». María miró el vestido y luego a Alejandro completamente estupefacta. «Pero, ¿por qué?» «Porque estoy cansado de la superficialidad de este mundo, María. Necesito algo real, algo auténtico, y tú eres la persona más auténtica que conozco en este edificio». El miedo y la incertidumbre luchaban en el interior de María. Aceptar significaría entrar en un mundo completamente desconocido, enfrentarse a miradas de desaprobación, tal vez incluso perder su trabajo. Pero la posibilidad de cambiar de vida, de demostrar su valía, era demasiado tentadora. «¿Y si fracaso, señor?» Alejandro sonrió, una sonrisa que mezclaba confianza con algo más, algo que María no podía descifrar. «No fracasarás, María. Confía en mí». Con el corazón latiéndole con fuerza, María asintió. «Acepto, señor». En aquel momento, ni María ni Alejandro podían imaginar las consecuencias de aquella decisión. El juego estaba a punto de cambiar, y María Soledad, la limpiadora invisible, estaba a punto de convertirse en la pieza central de una trama mucho más grande de lo que ninguno de los dos hubiera podido prever. El reloj marcaba las 2:30 de la tarde cuando María Soledad entró en el ascensor ejecutivo por primera vez en 7 años. El vestido azul marino se ceñía a sus curvas de un modo elegante pero incómodo. Sus dedos, encallecidos por años de duro trabajo, apretaban nerviosos su pequeño bolso prestado. Las puertas se abrieron en la planta 30 y María sintió como si entrara en otro mundo. La mullida moqueta amortiguaba el ruido de sus tacones, tan diferentes de las gastadas zapatillas de deporte que llevaba habitualmente. Miradas curiosas y susurros la siguieron mientras caminaba hacia la sala de reuniones. Alejandro la esperaba en la puerta con una sonrisa mezcla de ansiedad y expectación. «Estás magnífica, María», le dijo mientras la conducía al interior. La sala de reuniones era imponente, con una mesa de caoba en el centro y una vista panorámica de la ciudad. Sentados a la mesa estaban los ejecutivos de la empresa y los inversores extranjeros. El silencio que siguió a la entrada de María fue ensordecedor. «Señoras y señores», empezó Alejandro con voz firme, «me gustaría presentarles a María Soledad, una empleada cuya visión será inestimable para nuestro debate de hoy». María sintió el peso de las miradas sobre ella. Reconoció a Enrique Salazar, el director financiero, cuyos ojos se entrecerraron en señal de sospecha. A su lado, Amanda Torres, la directora de marketing, apenas podía ocultar su sorpresa. La reunión comenzó y María se vio inmersa en un mar de términos que apenas entendía. Gráficos y cifras bailaban ante sus ojos mientras los ejecutivos discutían estrategias y proyecciones. Permaneció en silencio, observando, absorbiendo todo lo que podía. Fue entonces cuando uno de los inversores, un hombre de mediana edad con fuerte acento, hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Cómo piensan mejorar la satisfacción de los empleados y, en consecuencia, la productividad? Se hizo un silencio incómodo. Los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas, claramente desconcertados. Fue entonces cuando María, impulsada por un coraje que ni siquiera sabía que poseía, tomó la palabra. «Si me lo permiten»,
empezó, su voz temblorosa ganando fuerza con cada palabra. Como alguien que ha trabajado entre bastidores durante años, puedo decirles que la mayoría de los empleados se sienten invisibles. Todas las miradas se volvieron hacia ella, algunas de asombro, otras de curiosidad. «Continúa», animó el inversor, inclinándose hacia adelante. María respiró hondo. «Todos los días veo a gente que llega pronto y se va tarde, dando lo mejor de sí mismos. Pero también veo el cansancio en sus ojos, el desánimo cuando se ignoran sus ideas, el miedo a perder el trabajo ante cada rumor de recorte». Miró directamente a Alejandro. «Si quieres aumentar la productividad, empieza por hacer que los empleados se sientan valorados. Un simple buenos días o gracias puede marcar la diferencia». El silencio que siguió fue roto por un aplauso solitario del inversor. Pronto se sumaron otros. María sintió que le ardía la cara, pero se mantuvo firme. La reunión continuó, ahora con una nueva energía. Las ideas de María fueron el catalizador de un debate más profundo sobre la cultura empresarial y la valoración de los empleados. Al final, los inversores parecían impresionados y Alejandro eufórico. Cuando los participantes se despidieron, María vio que Enrique Salazar se acercaba a Alejandro con cara de furia contenida. No pudo oír lo que decían, pero la tensión era palpable. Alejandro se acercó a María con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Has estado increíble», le dijo, pero había una nota de preocupación en su voz. «Gracias, señor», respondió María, intuyendo que algo iba mal. «Espero no haber causado ningún problema». «En absoluto», le aseguró Alejandro, pero su mirada se desvió hacia donde estaba Enrique. «Vete a casa y descansa. Mañana hablaremos más». María salió del edificio sintiéndose flotar. La adrenalina de la reunión seguía corriendo por sus venas, mezclada con un creciente sentimiento de orgullo. Ella, María Soledad, la limpiadora invisible, había cambiado las cosas. Cuando llegó a casa encontró a Luisa esperándola ansiosa. «Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué vas vestida así?» María sonrió y abrazó a su hija. «Créeme, hija mía, yo misma apenas puedo creer lo que ha pasado hoy». Mientras le contaba a Luisa los acontecimientos del día, María se permitió soñar. Tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de cambiar para mejor. Pero mientras María dormía, soñando con nuevas posibilidades, una tormenta se estaba gestando en los pasillos de la empresa. Enrique Salazar se paseaba de un lado a otro de su despacho, con el rostro contorsionado por la rabia. «Esa mujer va a arruinarlo todo», murmuraba para sí. «Alejandro ha perdido la cabeza trayéndola a la reunión». Levantó el teléfono y marcó un número que rara vez utilizaba. «Necesito que investigues todo sobre María Soledad», ordenó a la voz al otro lado de la línea. «Quiero saber hasta el más sucio detalle de su vida. Y que sea rápido». Colgando el teléfono, Enrique se sirvió un generoso trago de whisky. «Puede que hoy hayas ganado, María Soledad», dijo a la oficina vacía, «pero esto está lejos de acabar». A la mañana siguiente, María llegó puntual al trabajo con su uniforme azul de siempre. Pero algo había cambiado. Ahora la gente se fijaba en ella. Algunos sonreían, otros la miraban con curiosidad o incluso con hostilidad. Cuando llegó a la planta 30, la recibió Amanda Torres, la directora de marketing. «María, Alejandro quiere verte en su despacho ahora mismo». Con el corazón acelerado, María siguió a Amanda. Al entrar en el despacho de Alejandro, se dio cuenta de que algo iba mal. El director general parecía tenso y evitaba mirarla. «María», empezó con voz grave, «tenemos un problema». En ese momento, Enrique entró en la habitación con una fría sonrisa en los labios. «O mejor dicho, tú tienes un problema, María Soledad. O debería decir, ¿María dos Santos?» A María se le heló la sangre. ¿Cómo lo sabía? Enrique tiró una carpeta sobre la mesa. «Parece que nuestra heroína tiene algunos secretos, ¿verdad, Alejandro? Falsificar documentos, usar un nombre falso. Tsk, tsk. ¡Qué decepción!». María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su pasado, que tanto había luchado por dejar atrás, amenazaba ahora con destruirlo todo.
Alejandro miró a María. Sus ojos eran una mezcla de decepción y algo más. ¿Miedo? Es verdad, María. Ella tragó saliva, sabiendo que había llegado el momento de la verdad. Sí, admitió ella, su voz casi un susurro. Pero hay una explicación. La mirada de Enrique era triunfante. ¿Explicación? ¿Por fraude? Esto es un caso policial, querido Alejandro. Y pensar que casi entregas nuestra empresa en manos de un delincuente. María sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Miró directamente a Alejandro, ignorando la sonrisa victoriosa de Enrique. Señor, he cometido errores en el pasado, es cierto, pero todo lo que hice fue para proteger a mi hija y darle la oportunidad de una vida mejor. No soy una criminal, solo soy una madre que haría cualquier cosa por su hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro parecía estar librando una batalla interna. Su mirada alternaba entre María y Enrique. Finalmente habló. Enrique, déjanos solos, por favor. Pero Alejandro, no puedes estar considerando... He dicho que nos dejes solos, repitió Alejandro. Su voz no dejaba lugar a discusiones. Cuando la puerta se cerró tras Enrique, Alejandro se volvió hacia María. Tienes 5 minutos para contármelo todo. Y esta vez, María, quiero la verdad. Toda la verdad. María respiró hondo, sabiendo que los próximos minutos determinarían no solo su futuro, sino también el de Luisa. Era hora de enfrentarse a su pasado y luchar por el futuro con el que siempre había soñado. María Soledad sintió el peso del mundo sobre sus hombros cuando se enfrentó a Alejandro Morales. El despacho, antaño símbolo de poder y prestigio, parecía ahora una jaula de cristal y acero. Respiró hondo, sabiendo que sus siguientes palabras podrían cambiarlo todo. Mi verdadero nombre es María dos Santos, empezó, con voz temblorosa pero firme. Nací en una comunidad pobre, hija de una trabajadora doméstica. Desde muy pequeña aprendí que el mundo no es justo para la gente como yo. Alejandro escuchaba atentamente, con el rostro convertido en una máscara impenetrable. Cuando me quedé embarazada a los 16 años, el padre de mi hija desapareció. Me quedé sola, sin estudios, sin perspectivas. Fue entonces cuando conocí a la señora Celeste, una señora que me ofreció trabajo en su casa. María hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Doña Celeste murió 2 años después, sin herederos. Yo vi una oportunidad, cogí sus papeles y asumí su identidad. Ese día nació María Soledad. Alejandro se levantó bruscamente, haciendo que María se estremeciera, pero él se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. Continúa, dijo, sin volverse. Con la nueva identidad, conseguí este trabajo. Por primera vez he podido dar a mi hija Luisa una vida decente. Está a punto de estudiar Derecho. Una sonrisa triste cruzó el rostro de María. Todo lo que he hecho ha sido por ella. Alejandro se volvió por fin y sus ojos se encontraron con los de María. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Podrías haberte inventado otra historia. María se levantó, mirando a Alejandro de igual a igual. Porque usted me dio una oportunidad, señor. Usted vio más allá del uniforme, más allá de la limpiadora. No podía corresponder a su confianza con más mentiras. Un pesado silencio se apoderó del despacho. Alejandro parecía estar librando una batalla interna. Sus ojos revelaban una tormenta de emociones. Finalmente, habló. ¿Sabes por qué te metí en esa reunión, María? Porque yo también tengo secretos. Esta empresa no es todo lo que parece. María sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué quieres decir? Alejandro se acercó más, bajando la voz. Enrique y algunos de los directivos están implicados en una trama de blanqueo de dinero. Lo descubrí hace unos meses, pero no tengo pruebas concretas. Cuando te vi, tan entregada y honesta a pesar de todo, pensé que quizá podrías ayudarme a destapar la verdad. La revelación golpeó a María como un puñetazo. De repente, la conversación que había escuchado hace unos días tenía sentido. ¿Así que me utilizaron? No,
exclamó Alejandro agarrando las manos de María. Tú eras mi esperanza, aún lo eres. En ese momento, la puerta del despacho se abrió violentamente. Enrique entró, seguido de 2 guardias de seguridad. «Basta ya de esta farsa, Alejandro», gruñó Enrique. «Estás fuera. El consejo ya ha sido informado de tus indiscreciones». María vio horrorizada cómo los guardias de seguridad se acercaban a Alejandro. «¡Esperad!», gritó, interponiéndose entre Alejandro y los hombres. «No podéis hacer eso». Enrique se rió, un sonido frío y cruel. «¿Y quién va a detenernos? Tú, la limpiadora fraudulenta». Fue entonces cuando sonó una voz inesperada. «Yo puedo». Todos se giraron para ver a Amanda Torres de pie en la puerta, sosteniendo una memoria USB. «Tengo aquí todas las pruebas de las actividades ilegales de Enrique y sus compinches, y ya he enviado copias a las autoridades y a periodistas de mi confianza». El rostro de Enrique palideció. «No te atreverías». «Ya lo he hecho», replicó Amanda, con una sonrisa desafiante en los labios. «Se acabó el juego, Enrique». Las horas siguientes fueron un torbellino. Policías, abogados, periodistas, todo el mundo irrumpió en la empresa. Enrique y sus aliados fueron llevados para ser interrogados, mientras Alejandro luchaba por mantener el control de la situación. En medio del caos, María se encontró en una pequeña sala de reuniones con Alejandro y Amanda. «¿Por qué?», le preguntó María a Amanda. «¿Por qué me has ayudado?». Amanda sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Porque me has recordado por qué entré en este mundo corporativo en primer lugar, para marcar la diferencia, no solo para obtener beneficios». Alejandro, que parecía años mayor, se dirigió a María. «Siento haberte puesto en esta situación. No te la merecías». María negó con la cabeza. «No, señor, por primera vez en años me siento libre, como si por fin pudiera ser yo misma». «¿Qué hay de tu pasado?», preguntó Alejandro dubitativo. Fue Amanda quien respondió. «Ya me he ocupado de eso. Teniendo en cuenta las circunstancias y tu papel a la hora de destapar esta estafa, las autoridades están dispuestas a llegar a un acuerdo. Tendrás que pagar una multa, pero no habrá proceso penal». María sintió que se le caían las lágrimas, esta vez de alivio y gratitud. «No sé cómo agradecérselo». «No me des las gracias todavía», la interrumpió Alejandro. «Tenemos mucho trabajo por delante. Esta empresa necesita una limpieza, de arriba a abajo, y no se me ocurre nadie mejor para liderar ese cambio que tú, María». María parpadeó incrédula. «¿Yo? Pero si yo solo...». «No eres solo nada», intervino Amanda. «Eres exactamente lo que esta empresa necesita. Alguien que ve el valor de cada persona, independientemente de su posición». Alejandro le tendió la mano. «¿Qué dices, María? ¿Estás preparada para una nueva aventura?». María miró la mano tendida, luego a Amanda y finalmente a Alejandro. Pensó en Luisa, en todas las luchas a las que se había enfrentado, en todas las veces que se había sentido invisible. Con una sonrisa decidida, estrechó la mano de Alejandro. «Estoy lista». Cuando los tres empezaron a discutir los próximos pasos, María sintió una oleada de esperanza. El camino sería difícil, lleno de retos y obstáculos, pero, por primera vez en su vida, no estaba sola. Fuera del edificio, los periodistas se agolpaban, ávidos de información sobre el escándalo que sacudía a una de las mayores empresas del país. Nadie lo sabía aún, pero pronto el nombre de María Soledad, no María dos Santos, estaría en todos los titulares. La limpiadora que arregló el desastre empresarial, la mujer que desafió al sistema, la heroína insólita que todos necesitaban pero nadie esperaba. Mientras tanto, en un pequeño piso de las afueras, Luisa miraba atónita las noticias en la televisión. La imagen de su madre, con la cabeza alta, saliendo del edificio de la empresa junto a Alejandro y Amanda, llenaba la pantalla. «¿Mamá?», susurró incrédula. El móvil de Luisa sonó. Era María. «Hija». La voz de María sonaba cansada pero feliz. «Tenemos mucho de qué hablar. Ahora vuelvo a casa». Luisa, aún en estado de shock, solo atinó a susurrar. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué pasa?». María rió.
Un sonido que mezclaba alivio y excitación. Estoy más que bien, hija mía. Por primera vez en mucho tiempo, estoy viva de verdad. Y nuestra vida, bueno, está a punto de cambiar. Para mejor. Al colgar el teléfono, María miró por la ventanilla del coche que la llevaba a casa. La ciudad pasaba borrosa, pero su futuro nunca había parecido tan claro. El día había empezado con el temor de perderlo todo. Ahora, al anochecer, había ganado más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Una oportunidad de redención, un propósito mayor y, sobre todo, la libertad de ser quien realmente era. María dos Santos, la mujer que escaló desde el piso que limpiaba hasta la sala de juntas, estaba lista para reescribir su historia, y con ella, la historia de muchas otras que, como ella, siempre habían sido invisibles a los ojos del mundo empresarial. La verdadera limpieza no había hecho más que empezar. Habían pasado 6 meses desde aquella fatídica noche en que el mundo de María dos Santos se puso patas arriba. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala de reuniones de la planta 30, donde María había limpiado en silencio. Ahora estaba sentada a la cabecera de la mesa, con un traje bien cortado y el pelo cuidadosamente recogido en un elegante moño. «Señoras y señores del Consejo», empezó María con voz firme y segura, «bienvenidos a la primera reunión anual desde nuestra reestructuración». Los rostros que rodeaban la mesa eran una mezcla de curiosidad, respeto y, en algunos casos, una pizca de escepticismo. Alejandro Morales, sentado a la derecha de María, asiente alentador. «En los últimos 6 meses nos hemos enfrentado a retos que muchos consideraban insuperables», continuó María. «No solo hemos sacado a la luz y eliminado prácticas corruptas, sino que también hemos reimaginado por completo nuestra cultura corporativa». Amanda Torres, ahora directora de operaciones de la empresa, deslizó una carpeta a cada miembro del consejo. «Los resultados hablan por sí solos», dijo con una sonrisa de orgullo en los labios. María abrió su propia carpeta, aunque ya se sabía las cifras de memoria. «Nuestra productividad ha aumentado un 35%. La satisfacción de los empleados ha alcanzado un máximo histórico del 92%. Y lo que es más importante, nuestra reputación en el mercado nunca ha sido tan buena». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. María hizo una pausa para asimilar la información. Sabía que el siguiente tema sería más delicado. «Pero no estamos aquí solo para celebrar las cifras», dijo con un tono más serio. «Estamos aquí para hablar del futuro. Un futuro que, creo, debe construirse sobre los pilares de la transparencia, la igualdad y las oportunidades para todos». María pulsó un botón y una pantalla descendió tras ella, mostrando un complejo gráfico. «Este es nuestro nuevo programa de desarrollo del talento», explicó. «Un sistema que identifica y nutre a líderes potenciales en todos los niveles de la empresa, desde la planta de producción hasta las oficinas ejecutivas». Algunos miembros del consejo se removieron incómodos en sus sillas. María sabía que la idea de ascender a empleados de niveles inferiores a puestos de liderazgo seguía siendo un concepto revolucionario para muchos de ellos. «Sé que a algunos les puede parecer radical», reconoció María, «pero piensen en mí. Hace 6 meses era una limpiadora. Hoy dirijo esta reunión. Imagínense el potencial sin explotar que tenemos en nuestra empresa». Alejandro se levantó, apoyando a María. «Lo que propone María no solo es moralmente correcto, sino estratégicamente brillante. Nuestros competidores están atrapados en jerarquías rígidas y obsoletas. Tenemos la oportunidad de liderar una revolución en el mundo empresarial». Se hizo un silencio pensativo en la sala. María podía ver los engranajes girando en las mentes de los miembros del consejo. Fue entonces cuando el más veterano de ellos, un hombre que llevaba más de 4 décadas en la empresa, tomó la palabra. «Señorita dos Santos», empezó, utilizando el nombre real de María, algo que aún la emocionaba. «Confieso que cuando usted asumió este cargo yo tenía mis dudas, pero los resultados son innegables. No solo has salvado a esta empresa del desastre, sino que la estás llevando a nuevas cotas. Tienes todo mi apoyo».
Uno a uno, los demás miembros del consejo expresaron su aprobación. María sintió un nudo en la garganta, conmovida por el momento. «Gracias», dijo con voz ligeramente avergonzada. «Pero el mérito no es solo mío. Es de todos los empleados que creyeron en el cambio, que tuvieron el valor de soñar con algo mejor». Cuando terminó la reunión, María se encontró sola en la sala con Alejandro y Amanda. «Has estado increíble», dijo Amanda, abrazando a María. Alejandro sonrió con un brillo de orgullo en los ojos. «Has superado todas las expectativas, María. Esta empresa tiene suerte de tenerte». María negó con la cabeza, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Todavía nos queda mucho camino por recorrer, y estaremos a tu lado en cada paso del camino», le aseguró Amanda. Cuando las tres salieron de la habitación, María se detuvo un momento y miró por la ventana la ciudad que se extendía a sus pies. Pensó en todas las Marías, Joes y Josés que trabajaban incansablemente, a menudo invisibles a los ojos del mundo empresarial. «Esto es para ti», murmuró para sí misma. Horas más tarde, María llegó a casa, agotada pero satisfecha. Luisa la esperaba con los libros de derecho sobre la mesa del salón. «¿Qué tal, mamá?», preguntó Luisa ansiosa. María sonrió y abrazó a su hija. Fue surrealista. «A veces todavía no me creo que todo sea real». Luisa se rió. «Pues, más vale que te lo creas. Estás en todos los periódicos económicos. La limpiadora que cambió la marea, ese es el titular». María cogió la revista que Luisa le tendía, mirando su propia foto en la portada. Era extraño verse así, tan diferente de la mujer que había vestido un uniforme azul hacía apenas unos meses. «Sabes, mamá», dijo Luisa con la voz más seria, «yo siempre quise ser abogada para luchar por la justicia, pero viendo lo que has hecho, cómo has transformado toda una empresa, estoy pensando en cambiarme a administración». María miró a su hija sorprendida. «¿Estás segura, hija mía? Siempre has soñado con la abogacía». Luisa asintió, decidida. «Lo estoy. Me has demostrado que podemos marcar la diferencia de muchas maneras. Y quién sabe, quizá algún día pueda trabajar a tu lado, continuando lo que tú empezaste». Las lágrimas que María había estado conteniendo todo el día, por fin brotaron. Abrazó a Luisa con fuerza, sintiendo una mezcla de orgullo, gratitud y esperanza. Esa noche, tumbada en su cama, María reflexionó sobre el increíble viaje que había emprendido, de limpiadora a directora general, de invisible a icono del cambio, pero más que los títulos o el reconocimiento, lo que realmente importaba era el impacto que estaba teniendo en las vidas de tanta gente. Recogió su viejo uniforme azul, cuidadosamente doblado en su cajón, un recuerdo de su origen, de todas las luchas y sacrificios. María sonrió, sabiendo que nunca olvidaría sus raíces. Mañana sería otro día de retos, de lucha contra prejuicios arraigados y sistemas obsoletos. Pero María dos Santos estaba preparada. Con cada decisión, cada política aplicada, cada vida transformada, estaba reescribiendo no solo su historia, sino la historia de todo un sistema empresarial. La limpiadora que había sido invisible estaba ahora en el candelero, no por fama o gloria, sino como un faro de esperanza para todos los que soñaban con un mundo más justo e igualitario. Y mientras la ciudad dormía fuera, María hizo una promesa silenciosa. Esto era solo el principio. La verdadera limpieza, la profunda transformación que el mundo empresarial necesitaba tan desesperadamente, no había hecho más que empezar. Con ese pensamiento, María cerró los ojos, dispuesta a soñar con un futuro aún más brillante, un futuro en el que todas las personas, independientemente de su origen o posición, tuvieran la oportunidad de brillar. La limpiadora había cambiado las tornas, y el mundo nunca volvería a ser el mismo.